Bienvenido a la semana 8 de nuestros estudios de esta serie, Nuestro Paso por este Mundo. Hoy vamos a hablar sobre los ingredientes del arrepentimiento. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de ir siempre a la palabra de Dios y conocer lo que Dios quiere para nuestra vida. Y esto es importante y darnos cuenta que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Él promete entrar a nosotros y es necesario hacer dos cosas, como hemos mencionado: arrepentirnos de nuestros pecados y tener fe en Cristo. Y cuando lo hacemos, nos arrepentimos, le entregamos nuestra vida. El que en Él cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. El punto es, ¿fue una creencia real? ¿Entregamos realmente nuestra vida a Cristo? ¿Nos arrepentimos de verdad? ¿O simplemente fue de dientes para afuera? Así como mencionábamos el domingo, es importante que reconozcamos que el que se ha arrepentido de sus pecados se da cuenta que no es perfecto, que sigue cayendo, que seguimos fallando, seguimos pecando. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que continuar de la misma manera, no recibiendo a Cristo, ya lo tenemos en nuestra vida. Él entra, no se sale, ¿verdad? Ya estamos en sus manos, pero Él está, como hemos mencionado, trabajando en nosotros durante nuestro paso por este mundo. Y Él quiere que reconozcamos que no somos perfectos, que fallamos, que pecamos, y que el arrepentimiento debe ser constante. Es una vida constante de arrepentimiento y de fe, o sea, volver a creer, no en cuanto a salvación, sino creerle a Dios en cuanto a su perdón, en cuanto a su cuidado, en cuanto a su llamado diariamente. Creerle en lo que está haciendo en nosotros, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar, y eso incluye nuestra respuesta. Tenemos que arrepentirnos cada día, porque si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso, o que no hemos pecado, somos mentirosos. Pero cuando vamos a Él y le confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que tenemos que darnos cuenta de nuestra vida diaria. Vamos a hablar de esto hoy. De hecho, el Señor Jesucristo mencionó una parábola, una historia, para ilustrar esta enseñanza, y eso es lo que queremos hacer. Vamos a estar leyendo este pasaje de Lucas 15, 11 al 24, y cuando lo leamos vamos a ver 3 ingredientes del arrepentimiento que Dios quiere que tengamos cada día en nuestra vida. Así que vamos a leer este pasaje y vamos a ver qué Dios quiere para nosotros. Y voy a leer este pasaje en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24, que dice: para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir los bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El hombre llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Pero su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Y aquí nos damos cuenta cómo el Señor Jesucristo nos presenta en esta narración
y no voy a enfocar en otras cosas más que en los 3 ingredientes esenciales en el arrepentimiento que es dirigido por la fe. Porque creemos, confiamos en lo que el Señor ha dicho y en que Él nos ofrece su perdón. Así que estas 3 cosas son importantes como ingredientes esenciales en el arrepentimiento. El primero de ellos, que debemos ser conscientes. Primero, tenemos que ser conscientes, o sea, entrar en razón. El versículo 17 dice: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Cuando finalmente entró en razón. Muchas veces encontramos personas que no entran en razón porque tienen un pecado favorito y quizá ni les remuerde la conciencia. Y esto nos debería hacernos preguntar: ¿es cristiano o soy cristiano? Si sigo pecando y no hay nada siquiera que me diga que estoy mal. He hablado con algunos, especialmente recuerdo a una persona que diciéndole está mal, dijo: no quiero hablar con usted, se levantó y se fue. Esto me hace dudar, ¿es creyente? Porque a lo mejor va a un templo, va a una iglesia y piensa que ahí está bien y que ya está salvo, y realmente, como dijo el Señor, convierte en su casa de oración en cueva de ladrones. ¿Qué es una cueva de ladrones? Bueno, es donde el ladrón, después de que hace sus fechorías, corre y se esconde para que no le alcance la justicia. Dice: aquí estoy en mi cueva y estoy a salvo. Y dice la Biblia que a veces convertimos la casa de Dios en cueva de ladrones. Nos metemos al templo y decimos: aquí estoy salvo, nada me alcanza y Dios me protege. Pero eso no es la realidad. Si hemos pecado, si estamos en pecado, estamos pecando y no nos arrepentimos, no reconocemos, como dice la Biblia: si no se arrepienten todos perecerán igualmente. Porque eso nos hace ver que si no hay arrepentimiento, entonces no hubo un real arrepentimiento al principio. O bien somos hijos rebeldes y Dios nos va a jalar las orejas en nuestro paso por este mundo hasta que reconozcamos. Si somos sus hijos, no nos va a ir bien, porque Él quiere moldearnos y lo va a hacer como sus hijos que somos. De hecho, con David, recuerda David, 1 año después de que pecó en adulterio y en asesinato, 1 año estuvo cargando con la culpa de su pecado hasta que llega el profeta Natán y ya se ve que está mal. Y en el Salmo 51 él reconoce, Salmo 51, 3 al 6 dice: reconozco que he sido rebelde. Es consciente, entró en razón. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti, como lo hizo el hijo pródigo, mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad, soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad tú amas al corazón sincero. Y David siguió en pecado, pecando como humano, pero nos damos cuenta que Dios ama el corazón sincero. Así como vemos al pueblo de Israel en su paso por este mundo, en el libro de Jueces dice que el pueblo de Israel volvía a pecar, Dios mandaba juicio, se arrepentían, Dios perdonaba y mandaba un libertador. Y eso fue todo el ciclo del libro de Jueces, lo cual nos recuerda nuestra vida. Somos pecadores, por más que digas yo ya no voy a pecar, seguimos cayendo. Pero otra vez, ¿cómo reaccionas? Debe haber un arrepentimiento. Cuando vamos avanzando en nuestro crecimiento, es como los niños que dejan de comer tierra, dejan de hacer cosas de niños y van madurando. Cuando tú vas madurando, vas a la Biblia, vas creciendo, vas a empezar a ver la vida como un drama moral de grandes proporciones. Te vas a dar cuenta que hay efectos tremendos si sigues una vida de maldad y pecado. Además, vas a tener una nueva sobriedad, o sea, vas a despertar, vas a ser consciente respecto a la realidad del pecado, del sufrimiento y de tu necesidad de la gracia de Dios, si no fuera por su gracia y por su amor. Así que vas a tener una nueva realidad en tu vida. Los placeres momentáneos ya no van a retener tu atención, ya no vas a estar tan enfocado en que quieres ese placer o esa cosa que te atraía, va dejando su atracción.
Siguiente, también otra de las cosas como resultado es que la verdad bíblica comienza a tener sentido cuando tú reflexionas en tu situación. Tú dices, oye, esto tiene sentido, de verdad. Otra cosa, la Biblia empieza a sentirse personal. No solo es, ay, cómo le cae al otro, sino a mí. Dios me está hablando a mí. Dios te está hablando a ti cada vez que lees la palabra. Otra cosa es que comienzas a ver las conexiones que existen entre tu corazón y tu conducta. O sea, vamos a reconocer no solamente los pecados, sino el pecado de donde vienen esos pecados. Vamos a ver la conexión que existe entre lo que hay dentro de nuestro corazón y lo que sale de él, nuestra conducta. Y por último vamos a comenzar a ver que Dios es Dios de gracia, es Dios de misericordia, y que cada vez vamos a comenzar a parecernos más a Él, y cada vez va a ser más atractivo para nosotros, Dios y su palabra. La segunda cosa en cuanto al arrepentimiento es que Él admitió. La primera fue consciente, debemos ser conscientes. Segundo, admitió, en otras palabras, reconoció su pecado. No solamente entró en razón y dijo, sí, he pecado, pero vio cómo su pecado puede ser arreglado. Versículo 18 dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este es el segundo aspecto del arrepentimiento. Si tú no reconoces, o sea, si tú no eres consciente, si tú no vuelves en sí y dices estoy mal, no vas a ir a la casa de tu padre, no vas a ir con Dios, no vas a pedirle perdón por tu pecado porque no lo reconoces. Tú dices estoy bien, no hay problema, ahí voy, todo el mundo lo hace, pero tú tienes que admitir, tienes que reconocer, como hizo el salmista, he pecado, lo tengo en mi mente y esto no se aparta de mí porque estoy mal con Dios. Admitir incluye tres cosas importantes. Primero, incluye tristeza, la tristeza que viene de Dios, no del mundo. Muchas veces nosotros no nos gusta causar tristeza, ¿verdad? Le hablamos a alguien y empieza a llorar y nos sentimos mal. Ay, no le hubiera dicho esto. Pero cuando le decimos algo que es correcto y la persona se llena de tristeza y llora, esperamos que esa tristeza sea de parte de Dios. De hecho, es necesario que haya tristeza. No puede estar muy feliz con su pecado, y si está triste es porque algo está pasando. Bien, está triste porque el mundo lo hace triste y dice yo podría haber pecado mejor, o está triste porque Dios le está redarguyendo, le está llamando. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Corintios, dice que se llenaron de tristeza, y dice Pablo, al principio me sentí mal porque los llené de tristeza, pero después me di cuenta. Mire lo que dice el versículo de 2 Corintios 7:10, puede leer todo el capítulo 7. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Y es importante. Vuelvo a repetir, a veces me siento mal cuando alguien dice es que me llegó, me habló fuerte o me habló duro. Bueno, si fue triste para ti, es porque Dios te está llamando. Y si tú endureces tu corazón, pobre de ti, pero Dios te está llamando, y la tristeza es buena, como dice aquí, porque nos lleva al arrepentimiento. Así que incluye tres cosas, ese reconocer el pecado. Primero, tristeza que viene de Dios. Segundo, vemos el pecado de donde provienen los pecados, como mencionaba hace un momento. Nadie peca nomás por pecar, peca porque es pecador, porque el pecado está dentro de nosotros. Y realmente, como alguien mencionaba, cuando quebrantamos los primeros 3 mandamientos de solo tener un Dios, no tener dioses ajenos, de no hacer imágenes para adorarlas y de no tomar el nombre de Dios en vano, cuando fallamos a esos 3 mandamientos, es fácil que caigamos en los otros 7 y los fallemos, porque esa es la base. Si no amamos y adoramos a Dios como Él lo merece, lo demás queda sobrando. Entonces nos damos cuenta que el Señor quiere que nos arrepintamos, que reconozcamos que hay un pecado principal, y quizá sea, por ejemplo, idolatría, sea que hay algo que amamos más que a Dios, tenemos un ídolo y eso nos lleva a todo lo demás.
Si fallamos en los 3 primeros mandamientos de Éxodo 20, vamos a fallar en los demás de una u otra manera. Por eso el salmista en el Salmo 51:5 decía: en verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. No dice, no, este fue una fallita nada más. Dice, no, aquí está el problema y Señor, cambia mi corazón. La tercera cosa en cuanto a esto de admitir o reconocer el pecado es que tenemos que arrepentirnos del pecado y de la justicia. Quizá alguien no entienda esta idea. ¿Qué es arrepentirnos de la justicia? La justicia no hay por qué arrepentirse de ella. Muchas veces sí. Muchas veces hacemos tanta justicia, decimos estoy tan bien, que pensamos que con nuestro propio poder somos mejor que los demás. Es que mi justicia. Y muchas veces no solamente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, sino de nuestra justicia, porque esto nos aleja de Dios. Nadie es bueno por sí mismo. Tenemos que reconocer que si podemos hacer ciertas cosas bien y arrepentirnos es por la gracia de Dios, y tenemos que arrepentirnos de nuestro orgullo, de nuestra autojusticia. Por eso ahí en el Juan 16, 8 al 10 dice: cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La fe. No tenemos la fe en Cristo. Dice, la justicia está disponible porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Así que la justicia es de Dios, como dice aquí, de la justicia de Dios. No es tu justicia, no es porque yo soy mejor que los demás. Mira, yo puedo leer la Biblia, yo me arrepiento fácil, yo logro. Si lo haces con tus fuerzas, entonces tienes que arrepentirte de eso, porque no estás confiando en Dios. Y esto es algo que debe ser reconocido. Tenemos que arrepentirnos tanto del pecado como de nuestra justicia, porque la justicia es de Dios. Él es el que justifica al justo, o sea, al creyente. Señor, si no fuera por ti, estaría lleno de pecados, y si voy avanzando es por tu gracia y por tu amor. No puedo juzgar al otro, no puedo decir es que yo soy mejor que aquel, porque entonces tenemos que arrepentirnos de eso. Y tercero, tenemos que cambiar, o sea, regresar a la comunión del Padre. Hay que cambiar. No solamente tenemos que reconocer que nuestra justicia viene de Dios. De hecho, hablando del punto anterior, el hijo mayor tenía su propia justicia. Él no quiso aceptar a su hermano. ¿Cómo este muchacho que se fue y desparramó tu dinero, ¿verdad? En prostitutas y en mala vida, si yo soy justo? Y el padre no pudo convencerlo de entrar, quedó fuera, ¿verdad? Precisamente por su autojusticia. Pero tenemos que cambiar, tanto si nos creemos justos como el hijo mayor, o reconocemos nuestro pecado como el hijo menor. Tenemos que cambiar, y eso incluye, o esto realmente está centrado en regresar a la comunión del Padre. El versículo 20 dice: entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Por eso Santiago nos dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense en la presencia del Señor, o sea, delante del Señor, y Él los levantará con honor. Tenemos que regresar a la comunión del Señor. Acérquense a Dios, Dios se acercará a ustedes. Por lo tanto, tendríamos que darnos cuenta que si realmente volvemos a la comunión del Padre, vamos a comenzar a descansar en la obra de Cristo al confesar tus pecados, pidiendo perdón y gracia. No descansas en que ya me arrepentí. No, la obra de Cristo, si no fuera porque Cristo murió, por más que te arrepintieras, de hecho no podrías ni arrepentirte. Tienes que confiar en la obra de Cristo. Cuando tú realmente
reconoces, no basas en tu propia justicia, sino regresas a la comunión del Padre, empiezas a descansar en la obra de Cristo. Gracias, Señor, porque me has perdonado. Confío en ti y puedo seguir adelante, no enorgulleciéndome, sino, como dice aquí, humíllate delante del Señor. Segundo, te vas a volver cada vez más pequeño y Cristo cada vez más grande. O sea, te vas olvidando de pensar primero en ti mismo. Es muy diferente odiarte a ti mismo que no pensar en ti mismo, o que no pensar primero en ti mismo. No es que nos odiemos, es que me odio, no. Simplemente no eres el primero, no eres el único, no, es Dios. Cristo es el mayor, el más grande. Tú eres cada vez más pequeño. Por eso Pablo decía que él crezca, Juan decía que él crezca, que yo mengüe. La palabra menguar es de crecer, es hacerme más pequeño. En otras palabras, que yo me haga más chiquito y él se haga más grande en mi vida, porque él es el que vale. Vas a ver, otra cosa es que vas a ver a Cristo, no solamente tu pecado. En otras palabras, no es, ay, qué malo soy y qué pecado, pero tú vas a ver a Cristo. Qué grande es Cristo, más grande que mi pecado, y Señor, me acerco a ti, tú me vas a ir limpiando. Y también vamos a recibir una nueva energía, nuevo gozo, nueva gratitud, nueva esperanza, nueva perseverancia y nuevo propósito. Si tú estás por darte por vencido, cuestiona tu vida. ¿Qué está pasando en mí? ¿Por qué ya no quiero leer la Biblia? ¿Por qué no quiero ir al templo? ¿Por qué no quiero unirme en los grupos o estar con mis hermanos? ¿Por qué no quiero orar? Si algo está pasando en tu vida, entonces cuestiónate. ¿Soy realmente creyente? Porque lamentablemente, si no lo eres, vas a ir al infierno por la eternidad y Dios no quiere esto. Por eso tú ya conoces. Y espero que respondas y digas, Señor, perdóname, me voy a acercar a ti y también a mis hermanos para seguir firme y adelante en la vida que tú tienes para mí. Así que esperamos que en este tiempo de plática puedas analizar tu vida y puedas seguirlo haciendo y acercarnos cada día más a Dios, más a Cristo, y que Él crezca y nosotros nos hagamos cada día más pequeños. Vamos a orar y luego dejar ese tiempo para que tú platiques con tu grupo y sigan adelante. Señor, gracias porque podemos platicar y reconocer que tú estás llamándonos cada día al arrepentimiento. No es una vez y para siempre, es cada día. Y podemos confesarnos contigo, Padre Celestial, cada día. Y podemos recibir la gracia de parte de ti por la obra de Jesucristo, tu Hijo. No valemos, no merecemos, pero precisamente por Cristo podemos seguir avanzando. Y queremos que Él crezca en nosotros y nosotros nos hagamos cada vez más pequeños. Y Señor, que esto sea la obra tuya para que al llegar a tu presencia podamos saber que la gloria es para ti, no para nosotros, y que si estamos en tu presencia es porque tú has trabajado en nuestra vida. Gracias pues por hacerlo y por seguir adelante con tu voluntad y tu poder. Que no nos gloriemos ni vanagloriemos en lo que hagamos o podamos hacer, sino en la gracia tuya hacia nuestra vida. Guíanos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Así que adelante, que tengan un buen tiempo y que Dios les bendiga siempre. Esperamos verte el domingo.